La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo. Un programa que te ayudará al encuentro con Dios a través de la lectura orante de la palabra, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Queridos amigos, les saluda el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes estos minutos de preparación al tercer domingo de Cuaresma de este ciclo B. Ya vamos adentrados en este tiempo especial del año litúrgico que nos permite acercarnos más al vivir los grandes misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Cuaresma, como camino que conduce hacia la Pascua, pretende, con medios tan esenciales como sencillez, oración, austeridad o caridad, revestirnos de un espíritu que nos lleve a celebrar intensamente y en verdad la Semana Santa, sin complejos y sin añadidos. No es la fe la que a lo largo de la historia ha disfrazado con elementos secundarios nuestra vivencia de Dios. Es el hombre, somos nosotros, unas veces con acierto y otras no con tanto acierto, los que hemos rodeado nuestra confianza en Dios con aspectos que tal vez necesitan alguna revisión y que a menudo generan críticas. Lo comercial no es bueno en las cosas de Dios. Por eso en este tercer domingo de Cuaresma, el Evangelio de San Juan nos propone meditar sobre el momento en que el Señor expulsa a los mercaderes del templo. Y es que los malos mercaderes han suscitado en este mundo nuestro de hoy una crisis de impredecibles consecuencias. Ya llevamos mucho tiempo en la crisis y no sabemos cuándo terminará. Pero la acción de una avaricia ha puesto al mundo contra las cuerdas. Por eso Jesús de Nazaret, haciendo un ciúrago de cuerdas, no era un arma letal ni una espada de doble filo, expulsó y desbarató unos puestos del templo de Jerusalén, donde el rito se transformaba en tráfico de intereses, donde la religión se convertía en dinero constante y sonante. La enseñanza que nos trae el Evangelio de hoy es esa, y hemos de estar muy atentos para que nadie entre nosotros convierta el rito y el culto en algo reprobable, convierta nuestro culto en un vulgar comercio. Vamos a entrar en oración para disponernos a meditar la palabra de Dios. Espíritu Santo, Espíritu de verdad, enviado por Jesús para conducirnos a la verdad toda entera, abre nuestra mente a la inteligencia de las Escrituras. Tú, que descendiendo sobre María de Nazaret, la convertiste en tierra buena donde el Verbo de Dios pudo germinar, purifica nuestros corazones de todo lo que opone resistencia a la palabra, para custodiarla y producir mucho fruto con nuestra perseverancia. Abre nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón. Amén. Primer paso, leer el texto. ¿Qué dice el texto? Del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten eso de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos
y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Segundo paso, meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? Ubiquémonos en el contexto y en la estructura de este pasaje del Evangelio de San Juan que acabamos de meditar. Este pasaje sigue inmediatamente al primer signo de Jesús en Caná de Galilea, el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Existen algunas expresiones y frases que se repiten en las dos escenas y hacen pensar que el autor haya querido crear un contraste entre las dos escenas. En Caná, una aldea de Galilea, durante una fiesta de bodas, una mujer hebrea, la madre de Jesús, demuestra una confianza ilimitada en Jesús e invita a la acogida de su palabra. Por otra parte, los judíos, durante la celebración de la Pascua en Jerusalén, rechazan el creer en Jesús y no acoger su palabra. En Caná, Jesús hizo el primer signo. Aquí, los judíos piden un signo, pero no aceptan el signo que Jesús les da. El desarrollo de esta pequeña historia es muy sencilla. El versículo 13 encuadra en un contexto espacial y temporal bien preciso y significativo. Jesús sube a Jerusalén por la Pascua. El versículo 14 introduce la escena que hace desencadenar una fuerte reacción por parte de Jesús. La acción de Jesús viene descrita en el versículo 15, motivada por el mismo Jesús en el versículo 16. La acción y la palabra de Jesús suscitan dos reacciones. La primera, la de los discípulos, es de admiración. La segunda, aquella de los judíos, es de desacuerdo y de confrontación. Ellos reclaman una explicación por parte de Jesús, pero no están abiertos a acogerla. En este momento interviene el narrador para interpretar auténticamente la palabra de Jesús. Los judíos no pueden entender el verdadero significado de la palabra de Jesús, pero ni siquiera los discípulos, que lo admiran como un profeta lleno de celo por Dios, la pueden entender ahora. Solo después de su cumplimiento creerán en la palabra de Jesús. Finalmente, el narrador nos ofrece un resumen sobre la acogida entusiasta de Jesús por parte de la gente en Jerusalén. Pero esta fe, basada solo en los signos, no entusiasma para nada al maestro. Así pues, en este tercer domingo de Cuaresma, el Evangelio de Juan nos presenta este episodio muy curioso, del que seguramente todos recordamos. Está llegando la fiesta de la Pascua. Es el momento del año más sagrado para el pueblo de Israel. Numerosas tribus de peregrinos llegaban de todos lados para celebrar en Jerusalén, donde se encontraba el templo. Recordemos que el único culto litúrgico para los judíos se celebraba en el templo de Jerusalén, ya que en las así llamadas sinagogas lo que se realiza es la enseñanza de la ley y la oración. Por eso la importancia de la ciudad de Jerusalén y de su templo. En verdad, el templo de Jerusalén decidió edificarlo el rey David para custodiar el arca de la alianza. En esta arca estaban las tablas de la ley que aseguraba la presencia del Señor en medio de su pueblo. Pero Dios no se lo permitió a David por causa de sus muchos pecados y lo mandó finalmente a construir a Salomón, su hijo. Estamos hablando del siglo X antes de Cristo. Esto lo encontramos en el libro de los Reyes y el libro de las Crónicas. Allí, en el templo se custodia el arca de la alianza hasta que el rey Nabucodonosor de Babilonia se arrebata a Jerusalén y destruye todo, incluso el templo, llevándose cautivo a los judíos. Y de esta arca nunca más se comentó ni se supo dónde terminó. Pero en el destierro, Esdras pidió permiso para volver a las ruinas de la ciudad y reconstruir el templo. Ahora estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Luego hubo otras revueltas que volvieron a destruir el templo hasta que en el siglo I antes de Cristo el rey Herodes embelleció el templo mandando trabajadores por muchos años. Este es el templo que vio y conoció Jesús.
Es decir, el lugar tan sagrado para los judíos, ahora con tantos peregrinos que venían a presentar sus ofrendas y holocaustos, querrían adquirir allí los animales para ofrecer en sacrificio. Y como muchos venían de otros países, habían hasta cambistas de dinero. Todo esto es lo que vio Jesús y por esa razón expulsó a los mercaderes del templo con un látigo hecho de cuerdas, como lo narra el evangelio que acabamos de proclamar. Tal vez estamos acostumbrados a ver a Jesús con la gran mansedumbre que trata a todos los pecadores que se convierten o darles una oportunidad a todos, pero aquí en este pasaje lo vemos con una fuerza muy importante para poner fuera del templo a esta gente que está haciendo comercio allí. En el medio del relato hay muchas preguntas y un anuncio muy claro sobre su muerte y resurrección, dando a entender que sobre él mismo ahora es el centro de la religión. Ya no será más el templo, sino que habrá una sola víctima, que es el Hijo amado del Padre, y ya nunca más se necesitarán otros sacrificios. Y el Cordero degollado resucitó y está vivo. Esto es lo que hay que entender del Evangelio de Juan, pues siempre tiene a Cristo resucitado como el centro de todo. Por eso dice Juan que cuando Jesús resucitó, entonces fue que creyeron en esto los discípulos que andaban con él. El relato termina con el versículo 25, donde dice: no necesitaba informes de nadie, porque él sabía lo que hay en el interior de cada hombre. Es decir, Juan nos relata que Jesús actuó de esta manera porque él sabía lo que hay en el interior de los seres humanos, y tal vez todo esto es lo que justifica esa manera de actuar. Jesús ve los corazones y las intenciones. La religión no puede mezclarse con el comercio y el mercado. Es un muy buen punto para tener en cuenta a la hora de meditar siempre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tercer paso, rezar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Oh Padre, tú has constituido a tu Hijo Jesús templo nuevo de la nueva y definitiva alianza, construido no por manos de hombres, sino del Espíritu Santo. Haz que, acogiendo con fe su palabra, vivamos en él y podamos así adorarte en espíritu y verdad. Abre nuestros ojos a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, que son miembros del cuerpo de Cristo, para que sirviendo a ellos te demos el verdadero culto que tú deseas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuarto paso, actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? La oración debe movernos a actuar. Cuarta parte, acción. En aquel templo habían muchos tenderetes que no llevaban a Dios. Pon en práctica revisar tu vida para quitar todo lo que aún dentro de tu templo no te lleva a Él. Jesús quita todo lo que sobra en la entrada del templo. Ayuda tú también a otros a quitar todo lo que les impide entrar a la iglesia. Mira con ojos de fe a cada hermano, a cada hermana que te encuentres. Ellos también son hijos de Dios. Participa con gozo en la celebración de la Eucaristía y sé consciente de que la asamblea es el lugar privilegiado donde el Señor está presente. Cuando vayas al templo, ten presente qué significa casa de oración. ¿Qué debe ser cambiado o purificado en tu vida para poderle dar ese lugar a Dios? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Procura que otros hermanos encuentren a Cristo en la iglesia. Da buena imagen de ella, ámala, da testimonio de este amor. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Prepara tu corazón para que Dios habite en él. Sé coherente entre lo que crees y lo que haces. ¿Qué deberías cambiar? Pregúntatelo hoy. Cuida tu cuerpo, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y cada día da gracias al Señor porque te ha dado la gracia de estar y vivir en este templo. Que esta sea tu manera de actuar después de haber meditado este evangelio. Que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres. Habló para ti el Padre Jesús Rangel y será hasta una nueva oportunidad.
Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos al 787-843-1548 o escribirnos a omecosponce@gmail.com. Empapando nuestras vidas de su presencia.